Cuando declaras se aumenta tu fe, levanta las manos porque adorando desciende el poder. Aleluya. Gloria a Dios. Espíritu Santo, te damos honra, te damos gloria, porque tú te mereces toda gloria y toda honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tú permitir que estemos en este lugar, Padre, glorificando tu nombre, Señor. Entendemos que tú eres Dios y que sin ti nada podemos ser, Señor. Aleluya. Espíritu Santo, glorificamos tu nombre siempre, Señor. Sí, mi Dios. Gracias, te damos gracias, Señor, Padre. Hay que adorarte, Señor, Padre. La importancia de la adoración. Lo que rompe cadena, la oración es que rompe cadena. Sin la oración no podemos vivir. Padre, gracias, Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que se nos ha dado para estar dando este estudio. Vamos a estar hablando de la oración. Y el tema que traemos en este estudio es un procesado con una llave. Nadie lo detiene. Santo. Alguien que tenga la llave, la oración, nada lo puede detener en esta tierra. Así que yo quiero que los que estén en esta transmisión en vivo, que estén buscando en las Santas Escrituras, en el libro de Mateo 16, a partir de su versículo 18. Por ser palabra de Dios, van a ser leídas como están establecidas bajo la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Padre, te damos gracias, Señor, Gracias, por esta Señor. poderosa palabra leída, Señor. Padre, te pido, Señor Dios, que sea tu Padre que esté hablando, que esté edificando las almas, Señor, y cada persona que va a oír este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. En este estudio nos basamos a hablar de esta Santa Escritura, de la convención de Pedro. Y no la convención de Pedro, sino la convención de todos los discípulos que andaban con Jesús. Jesús va llegando a este lugar llamado Cesarea y hace una pregunta al público. Él dice, ¿quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre? Y ellos todos empezaron a dar su opinión. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que tú eres Jeremías. Y siempre, del grupo, siempre hay un estudiante sobresaliente. Como yo le digo que Pedro, de los que andaban con el maestro, era un estudiante sobresaliente. Era un estudiante que siempre preguntaba. Y el estudiante que siempre pregunta es el estudiante que aprende. En una ocasión, en el capítulo 6 del libro de San Juan, a partir del versículo 65, Jesús está predicando un mensaje muy fuerte, donde Jesús hace el milagro de los panes y los peces. Pero, ¿qué acontece? Que la gente sigue a Jesús. De repente Jesús viene predicando fuerte. Se le acerca a Pedro y le dice, duras son estas palabras. Y cuando Pedro dice esta palabra, duras son estas palabras, la gente todos se están devolviendo. Jesús le da una tremenda respuesta a Pedro. Dice, Pedro, si tú quieres, vete tú también.
Pero lo que me gusta de estas escrituras es que Pedro hace un análisis. Y él dice, ¿y dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y Jesús empieza hablando con él y dice, lo que pasa es que las palabras que yo doy son espíritu y son vida. Entonces Jesús, hablando con él, le dice, oye, nadie puede venir a mí si no le he dado de Dios. O sea, el que Dios trajo aquí, a estos caminos, no se va a ir por dura que sea la palabra. El que Dios trajo aquí va a permanecer conmigo hasta el fin. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que te quiero transmitir? Que tú que estás en estos caminos fue porque Dios te llamó. Aleluya. No importa que las palabras sean duras. No importa cómo sean las palabras. Lo que importa es que tú obedezcas las palabras de Dios. Y de repente Jesús diciéndole, ¿no eligió Dios de vosotros a 12? Y de los 12 hay uno que diablo. Hablando de Judas el Iscariote. O sea, que nosotros vamos a ver todo tipo de personas al lado de nosotros. Pero hay que amarlo como quiera. Amén. Aleluya. Porque el amor cubre multitudes de pecados. El amor es lo más fuerte que puede existir. Entonces, hermano, siguiendo hablando de estas escrituras, Jesús, mirando a los discípulos, le hace una pregunta. Y le dice, ¿y vosotros, quién dicen los hombres que soy yo? Aquí tengo que hablar del Pedro, del estudiante sobresalido. Porque estamos predicando este tema. Un soldado con una llave, nadie lo detiene. Y la llave, lo que te quiero enseñar en esta noche, la llave que tú tienes que tener no es una llave física. Te estoy hablando de una llave que abre los cielos. Te estoy hablando de una llave que rompe cadenas. Y más adelante en las escrituras nos vamos a dar cuenta qué tipo de llave que yo te voy a hablar. Entonces, de repente Jesús, hablando con Pedro, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¡Wow! Santo, yo siento a mi Padre aquí. Aleluya. O sea, las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas del diablo, Sakamashama, no van a prevalecer con la iglesia de Jesucristo. No importa cómo venga el proceso, no importa cómo venga el viento. Lo único que importa es que tú te mantengas agarrado de esa roca. Amén. Esa roca se llama Jesús. Aleluya. O sea, ya el significado, porque no es sobre Pedro que Jesús edifica la iglesia, es sobre el significado del nombre. La roca es Jesús. Ahora, Pedro viene con un nombre que se llamaba Simón. Pero ya este nombre de Simón se le cambia y se le pone Pedro. Y sobre este nombre edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, ¿qué es lo que te quiero transmitir? Que cuando tú te agarras de esa roca, no importa que el viento venga como venga. Por eso fue que el salmista David, escribiendo el Salmo 40, dijo, pacientemente esperé a Jehová. Santo. Y se inclinó a mí. Oyó mi clamor. Pero lo que me gusta de esta escritura es que cuando dice, oyó mi clamor, cuando oyes un clamor, dice, y enderezó mi paso, puso mis pies sobre peña y puso en mi boca cantitos nuevos. Alabanza a Jehová. Wow, pero me gustó que enderezó su paso, puso su pie sobre peña,
¿Sabe cuál es esta peña? Jesucristo. Desde la antigüedad se está hablando de esta roca que no se mueve. Oh, gloria a Entonces Dios. por eso es que le dice a Pedro esta palabra. Y tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí viene el regalo que Dios te está dando en esta noche. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero oye esta palabra. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Pero el enemigo a ti te va a querer detener. Pero la palabra que está en ti, esa palabra no hay nada que la detenga. Porque esa palabra es espíritu y es también vida. Entonces lo espiritual no se ve. En una ocasión, Jesús le dice a los discípulos, crucemos al otro lado. Dice que en el mar se levanta una gran tempestad de viento y soplaba. Cuando tú entras al original y tú buscas las palabras viento en el original, significa espíritu. O sea que esos espíritus que estaban en el endemoniado Gadareno vinieron a virar las barcas. Pero había una palabra depositada sobre los apóstoles, sobre los discípulos, que ellos iban a cruzar del otro lado. Porque Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Automáticamente Jesús dice crucemos, ya ellos estaban de aquel lado. O sea, lo que Dios te prometió, ya tú lo tienes en la mano. Aleluya. Tú lo que no te puedes detener. Entonces este hombre llamado Pedro, Santo. cuando avanzamos y nos vamos al libro de los Hechos, vamos a dejar que nuestra hermana Inés esté leyendo el libro de los Hechos 12, 5 al 8. Aleluya, gloria a Dios. Dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Wow. Hay una palabra muy impactante aquí, hermana Inés. Y es que cuando tú leíste el capítulo 5, repítelo de nuevo. Wow, Aleluya. qué profundidad aquí. Dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sabe que cuando un hombre porta una palabra, aunque la llave se le quede al hombre, pero cuando la iglesia se levanta en oración, Amén. aunque hay un hermano que está en decadencia y la iglesia se levanta en oración, esa palabra va a ser cumplida. Amén. Porque tal vez Pedro, en la situación que estaba, mira, Pedro estaba en una situación muy fuerte. Pedro se levanta a predicar. Y cuando andan predicando ellos, agarraron a Jacobo y lo mataron. Ponte tú a pensar que tú salgas a predicar y que te maten tus compañeros. La gente dice, mucha gente dice, no, que Pedro se acobardó porque se tiró a dormir. Nadie sabe la situación que estaba Pedro. Pero lo que me gusta de mi Jesús es que había una palabra que estaba sobre Pedro. Y fue que Jesús le dijo, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. O sea, tú no vas a morir cuando el enemigo diga que tú vas a morir. Amén. Hasta que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida, tú no vas a morir.
Estaba aconteciendo algo aquí en el libro de los Hechos, hermana Inés. Y era que matan a Jacobo. Y yo me imagino Herodes, dice que le agradó esto a los judíos, que mataran a Jacobo. Bueno, pero ahora ya Jacobo está muerto. Entonces, hay que matar entonces ahora a Pedro. Entonces el problema está ahora de que hay que matar a Pedro. Entonces a Pedro lo entran en una cárcel segura y le ponen 4 soldados. 4 en cada puerta, 4 por 4, 16. 16 soldados, bien armados, estos soldados. Porque Pedro era un preso que había que tenerlo bien seguro, porque había que sacarlo para Pascua y matarlo. Pero cuando Dios promete algo para ti, tú no vas a morir en el tiempo que el enemigo diga. Aleluya. Porque la iglesia estaba orando por Pedro. La iglesia estaba clamando por Pedro. La iglesia no estaba tranquila. La iglesia en este tiempo no puede estar tranquila. La iglesia tiene que estar clamando a todo tiempo, a toda hora, haciendo oración sin cesar. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Amén. ¿Qué acontece? Que ya está llegando el día de que van a matar a Pedro. Dice Pedro, yo me imagino a Pedro en aquella situación. Yo me imagino que a Pedro se le olvidó lo que Jesús le hubiese prometido. Se le olvidó que tenía la llave. Santo. Pero Pedro era un soldado con una llave, y un soldado con una llave. Nadie lo detiene. ¿Qué aconteció aquí? Dice Pedro, bueno, me voy a tirar aquí. Porque para donde quiera que miro lo que veo es soldado. Y estos soldados están bien armados. Y tal vez yo no tengo un arma para defenderme. Pero había algo que estaba defendiendo a Pedro. Y era la oración que estaba haciendo la iglesia. Aconteció algo aquí. Hay un punto aquí. Y es que de repente, dice la palabra de Dios, que un ángel del Señor entró donde estaba Pedro. Y dice que tocó su tocado. Le digo, cíñete y sígueme. Pedro pensó que era un sueño, pero no era un sueño, era la realidad. Era una palabra que estaba depositada en él, que se estaba cumpliendo. Cuando Jesús le dijo, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Pedro portaba una llave que aunque Pedro tuviera en un proceso, como quiera, iba a salir de ese lugar. Pero aconteció algo aquí, hermana Inés, sí. Y es que cuando la iglesia estaba haciendo oración por él sin cesar, Pedro pensaba que era un sueño, pero era la realidad. Hay cosas que tú estás viviendo que tú piensas que son sueños, pero son la realidad de tu vida. La fe no es un sueño. La fe es la realidad. Algo seguro, algo certezo, algo que tú no lo tienes en la mano, pero por fe ya tú lo tienes en la mano porque está depositado en ti desde antes de la creación del mundo. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Romanos 8:28, más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Porque lo que antes conocí, o sea, lo que antes conocí, cuando está hablando de antes, está hablando de un verbo pasado, antes de la creación del mundo. Ya Dios te conocía, ya Dios sabía por lo que tú ibas a pasar, ya Dios sabía que yo iba a estar aquí en Suiza, en este lugar, predicando la palabra de Dios. Santo Dios. Antes de la creación del mundo. Hoy, esto se cumplió hoy, pero antes de la creación del mundo, ya Dios sabía que esto iba a acontecer aquí y que yo te iba a estar diciendo que un procesado con una llave
nadie lo detiene. Y que tú no te vas a detener porque el enemigo diga que tú te vas a detener. Porque dentro de ti hay una palabra de vida. ¡Santo! Que esta palabra produce vida. Y esta palabra no la depositó cualquier gente sobre ti, sino la depositó Dios. Amén. Antes de la creación del mundo. Ya tú existías. Pero no era que tú físicamente existías, sino en el propósito, en el plan de Dios. Ya tú estabas. Así que quiero leer también el libro de los Hechos 16:25. Algo que aconteció aquí con el apóstol Pablo. Amén. Aquí no fue una oración, aquí fue una adoración que rompió cadena. Porque la oración rompe cadena y la adoración también rompe cadena. Así es. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Wow, estas son palabras profundas. Pablo y Silas andaban predicando y andaban haciendo cosas buenas, pero el enemigo no quiere que tú hagas lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque había una joven con un espíritu de adivinación. Y dice que cuando Pablo iba a la oración, ella siempre decía: estos hombres son hijos del Dios Altísimo, quienes anuncian la verdad. Pero aquí estaba en esta mujer un espíritu de adivinación. Porque este espíritu de adivinación sabía que ellos predicaban la verdad. Pero Pablo no soportó su hipocresía y su allante que ella traía hacia él. Sino dice, y desagradó a Pablo esto de esta mujer. Y le dijo: espíritu inmundo, a ti te digo, espíritu de adivinación. Porque esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Dice la Biblia que le daba gran ganancia. ¿Y sabes qué estaba aconteciendo aquí? Que Pablo fue para que esta muchacha sea libre de la situación que esta muchacha estaba. Pero de repente entran a Pablo en la cárcel, en una cárcel de alta seguridad. Dice que lo llevan al calabozo más adentro. Y dice que les pusieron cepos en los pies. Imagínate tú cómo estaba Pablo con cepo. Y latigado. Para nosotros investigar esto de cepo, tenemos que irnos a mucha profundidad. Cepo en aquellos tiempos era algo que les ponían a la gente que quedaban con los pies y las manos amarradas. Ahora, principalmente en Barcelona, cuando la policía detiene un vehículo y está ilegal, les pone algo que se llama cepo para que ese vehículo no se pueda mover. Pero lo que le pusieron a Pablo y a Silas era más fuerte. Y lo grande es que Silas, hablando con Pablo, Silas, como menos espiritual que Pablo, dice: oye, Pablo, estamos feos. Y Pablo, esto no lo dice la Biblia, esto me lo está revelando Dios. Y Pablo, como un poco más espiritual que Silas, le dice: el único que está feo es el diablo. Y dice Silas: lo que pasa es que nos trancaron, nos entraron al calabozo más adentro y se llevaron la llave. Yo me imagino a Pablo, que Pablo le dijo: no, la llave yo la tengo aquí.
Porque aunque yo esté siendo procesado, soy un procesado con una llave en la mano. Me imagino yo a Silas diciéndole, oye Pablo, pero yo no veo la llave. Dice, la llave es la oración que rompe, que abre puertas y rompe cadenas. ¿Y sabe lo que te voy a decir, Silas? Nosotros estamos aquí porque aquí hay gente que tienen que ser libertados. Ama, chava. Y ese que nos trancó a nosotros, ese también va a ser libertado. ¡Aleluya! No él, también con su familia. Siento a mi padre aquí. ¿Sabe qué es lo que está pasando? A veces Dios te lleva al proceso y es para sacar personas que están en el proceso. Amén, así es. Era necesario que Pablo y Silas vayan a esa cárcel. Dice que de repente, Pablo en el capítulo 26, quiero que nuestra hermana Inés vuelva y me lo lea el 26 de nuevo. Santo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Oye, no de Pablo y Silas nomás, de todos. O sea que habían muchos que estaban encarcelados. Pero dice, y la cadena de todos se soltaron. Ahora, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Estaban durmiendo? No. Estaban cantando. Estaban cantando himno a Dios. ¿A quién estaban cantando? Himno a Dios. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando. La iglesia tiene que estar velando. La iglesia no puede estar durmiendo. La iglesia no puede estar descuidada. Dios está llamando a la iglesia a una intimidad con Dios. Santo. ¿Tú te imaginas que Pablo le hubiese dicho a Silas, Silas, vamos a tirarnos a dormir? Silas, ya nosotros estamos feos. Pablo dijo, no, vamos a clamar. Porque el primero que va a ser libre al junto de su familia fue aquel que nos trajo a este lugar. Así que yo voy a estar haciendo una oración por la iglesia. Y es para que la iglesia se mantenga activa en oración. Ponme la alabanza de la oración. Y si alguien quiere que ores por él, que se sienta débil, que esté aquí conectado, que me diga. Padre Dios, Espíritu Santo, rompe cadenas, Señor, de gloria, Señor. Ahora, Dios de gloria, Padre, la oración es lo único que rompe cadenas, Señor. Espíritu Santo, mira a la gente que están conectados, Señor. Ahora, Señor de gloria, Padre, ayúdalo, Señor, Padre, Dios de gloria. Pon un anhelo de búsqueda, un anhelo de oración, Señor, Padre. Aleluya. Siento cadenas que se están rompiendo. Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, te damos honra, Señor. Te damos gloria, Padre, porque tú te mereces toda gloria, Padre. Damos tu palabra. ¿Sabe lo que le preguntó a Pablo, aquel que lo trancó, aquel que lo llevó a la cárcel? Aquel soldado que lo trancó. Porque Pablo le dijo, estamos todos aquí, ninguno hemos salido. Y él dijo, ¿qué debo hacer? En el capítulo 31, Pablo le dijo, acepta al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando tú sigues profundizando más adelante, dice que todos fueron bautizados.
Ese es el Dios que nosotros le servimos. El que nada es imposible para Él. Aleluya. El que rompe cadenas. El que le da la llave a aquel que está en el proceso. No importa en el proceso que te encuentres. Aquí lo único que importa es que tú tienes la llave para salir del proceso. Amén. Pablo y Silas tenían la llave para salir del proceso. Y salieron del proceso. Y los otros que estaban en el proceso también salieron. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Padre, gracias, oh Dios eterno, por tu palabra que Gracias, es vida, Señor. oh Dios mío, es poder. Espíritu Santo. Gracias por habernos entregado la llave, Dios eterno. Seguimos hacia adelante, oh Dios mío, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios le bendiga a cada uno. Amén.